Muy buenas tardes, mi grupo está conformado por Luz Marmorín, Dubrasca Moreno, María González, María Velázquez, Georgina Martínez, Maggie Saba y mi persona Sofía López. Nosotros les vamos a hablar acerca de los analgésicos opiáceos. Opiáceos son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio. Por extensión se denominan así los productos químicos derivados de la morfina. Opioides son sustancias derivadas o no del opio que actúan sobre los receptores opioides produciendo analgesia. Analgésicos opioides constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan por poseer afinidad selectiva por los receptores opioides. Como consecuencia de la activación de estos receptores causan una analgesia de elevada intensidad producida principalmente sobre el sistema nervioso central, así como efectos subjetivos que tienden a favorecer la instauración de una autoadministración denominada farmacodependencia. Su representante principal es la morfina. Entre los ejemplos que tenemos de analgésicos opioides de manera legal con una prescripción médica tenemos el oxicotin, el Vicodin y la morfina, codeína, entre otros. Mecanismo de acción de los receptores opioides. Los opiáceos interactúan con receptores estereoespecíficos y saturables del sistema nervioso central y otros tejidos donde también actúan péptidos opioides endógenos. Estos receptores de membrana se denominan mu, kappa, delta y epsilon. Receptores mu. Estos están involucrados en respuestas de analgesia supraespinal, la depresión respiratoria, miosis, dependencia física y euforia. Estos receptores mu predominan en las áreas periacueductal, el tálamo medio, el área gris, periventricular. Estos receptores son activados principalmente por el opioide beta endorfina, por la morfina y en forma parcial por la buprenorfina. Receptores kappa. Estos están relacionados con la respuesta analgésica espinal, sedación, miosis y una leve depresión respiratoria. Estos receptores se concentran en las capas profundas de la corteza, donde las células se proyectan al tálamo, modulando el influjo hacia la corteza. Receptores delta. La activación de los receptores delta produce una analgesia supraespinal y una ligera depresión respiratoria, produciendo la activación del músculo liso, secreciones endocrinas y exocrinas y una activación neuronal sobre el tracto gastrointestinal. Receptor epsilon. Este es activado selectivamente por el benzomorfa y la beta-endorfina, que aún no se conoce el rol que este desempeña como tal. Receptores sigma. Estos receptores al ser activados producen disforia, alucinaciones y una estimulación vasomotora y respiratoria. Los efectos psicomiméticos no son totalmente antagonizados por la naxolona. Hola, mi nombre es Dubrasca Moreno y yo les voy a hablar sobre los péptidos opioides endógenos. Son sustancias endógenas capaces de enlazarse con receptores opioides. Tales sustancias como las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas poseen diversos roles fisiológicos que pueden adaptarse a diversas áreas, como el comportamiento, psiquiatría, la nocicepción, el apetito, el estrés y shock. Las encefalinas son pentapéptidos y existen dos clases de ellas en el hombre, las cuales son la leucina y la metionina. La leucina y la metionina encefalinas, ellas intervienen en la regulación del dolor en el organismo. Es por eso que cuando se unen a receptores producen analgesia y esta acción puede ser reversible fácilmente por el antagonista naloxona, un fármaco antagonista de todos los receptores opioides y también es utilizado para detectar la liberación de péptidos opioides endógenos. Se dice que las encefalinas poseen o tienen un rol neurotransmisor inhibidor y neuromodulador en el sistema nervioso central y que responden ante estímulos específicos. Están las endorfinas. La beta endorfina posee propiedades analgésicas y psicofarmacológicas. Estas son antagonistas de todos los receptores opioides, pero presentan mayor afinidad por los receptores
receptores mu, delta y epsilon. Tienen una acción analgésica y otras acciones similares al de la morfina. También las acciones que ellas producen pueden ser reversibles por el antagonista más potente, que es la naloxona. Y su analgesia dura por varias horas, pero cuando están en la sangre tienen una vida media de 10 minutos y se consideran neurohormonas moduladoras del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Y por último tenemos la dinorfina. La dinorfina son un antagonista de los receptores kappa. Tienen una precursor que es la predinorfina y por clivaje se obtiene la dinorfina o rinorfina o dinorfina B. Ellas están asociadas a respuestas en los cambios del balance hidrosalino y en la liberación de la hormona antidiurética. También las asocian con el parto y la lactancia, ya que en estos actos se liberan en grandes cantidades. Clasificación de los analgésicos opioides. Los agonistas potentes. Dentro de estos se encuentra la morfina. La morfina es una droga opioidea utilizada actualmente en la medicina como analgésico. Es el principal analgésico contenido en el opio en bruto. Este fármaco tiene gran afinidad por los receptores mu, kappa y delta. Su nombre se le otorga el farmacéutico alemán Friedrich Scherner, en honor al dios Morfeo, el dios griego, el dios del sueño. Mecanismo de acción. Para que ocurra un mecanismo de acción de la morfina, primero debe existir un estímulo del dolor. Este estímulo del dolor es causado por las neuronas nociceptivas, las cuales van a transportar este estímulo a través de la médula espinal. En la médula espinal ocurre una sinapsis por una segunda neurona nociceptiva y van a transportar estos estímulos nerviosos hasta el tálamo. En el tálamo ocurre otra sinapsis con una tercera neurona nociceptiva que va a expandir estos estímulos del dolor en diversas áreas del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central entran en juego las neuronas del núcleo de Raphe, liberando serotonina y endorfina como neurotransmisor. En un proceso normal, las endorfinas se unen al receptor mu, produciendo una hiperpolarización de las neuronas. La morfina actúa como agonista potente sobre los receptores mu, activando la proteína GI y disminuyendo los niveles de adenosín monofosfato cíclico, liberando a su vez el potasio hiperpolarizado de la neurona. Por último, se va a dificultar la liberación de glutamato, provocando así la disminución de los impulsos nerviosos que viajan en el sistema nervioso central, que son los que provocan el dolor, y así la morfina produce su analgesia. Acción de la morfina. La morfina causa analgesia, es decir, alivio del dolor sin pérdida de la conciencia. Los opioides alivian el dolor porque elevan el umbral álgico en la médula espinal. Esto es importante ya que modifican la percepción del dolor en el cerebro. Los pacientes tratados con morfina, estos son conscientes de la sensación que produce y no es una sensación desagradable. En cambio, los que se administran sin dolor, estos son desagradables y producen vómitos o náuseas. La morfina causa una depresión al reducir la sensibilidad de las neuronas del centro respiratorio al dióxido de carbono. Esto se obtiene en las dosis normales de morfina mientras se va aumentando hasta que finalmente cesa la respiración. Esta es una de las causas principales o más frecuentes de muerte. En la cardiovascular, la morfina en dosis elevada puede producir hipotensión y bradicardia. Liberación de histamina. La morfina produce una liberación de histamina en los mastocitos. Esta puede producir urticaria, vasodilatación y sudoración. Esta puede producir también una vasoconstricción, razón por la cual esta es contraindicada en los asmáticos. Acciones hormonales. La morfina aumenta la liberación de la hormona de crecimiento y favorece la secreción de la prolactina. Efectos adversos de la morfina. La intoxicación aguda por opioides. Estos producen una depresión respiratoria que ocasiona la muerte. Un efecto grave del fármaco es el cese de intercambio respiratorio en pacientes con enfisema o cor pulmonar. La morfina puede provocar una retención urinaria aguda. Los pacientes con insuficiencia suprarrenal o mixedema son susceptibles a experimentar efectos opioides prolongados e intensos. Y esto puede utilizarse la morfina puede utilizarse con prudencia en los pacientes con asma bronquial o insuficiencia hepática. La petidina. La petidina es un opioide sintético sin relación estructural a la morfina. Tenemos el mecanismo de acción. En el mecanismo de acción, la petidina
Esta se une a receptores opioides, los cuales son los mu y también los kappa. Las acciones. La petidina, esta causa una depresión respiratoria similar a la de la morfina, pero esta carece de acciones cardiovasculares significativas cuando se administra por vía oral o por vía intravenosa. Esta produce un descenso significativo de la resistencia y aumento del flujo sanguíneo en la circulación periférica y además aumenta el flujo cardíaco. La petidina, al igual que la morfina, esta dilata los vasos cerebrales y aumenta la presión LCR, la recolección del líquido cefalorraquídeo, y contrae el músculo liso, este último en menor grado que la morfina. La petidina, esta no origina pupilas puntiformes, sino que causa una midriasis por un efecto de tipo atropínico. Efectos adversos. En dosis elevadas o repetitivas, estos causan ansiedad, temblores, sacudidas musculares y raras veces convulsiones por acumulación de metabolito tóxico. En dosis elevadas dilata la pupila y produce hiperreflexia. La petidina produce hipotensión intensa cuando se administra postoperatoriamente. Las acciones antimuscarínicas, estas inducen sequedad en la boca y visión borrosa. En la administración conjunta con IMAO, monoaminoxidasa, esta puede provocar percepciones graves como convulsiones e hipotermia. Hola, mi nombre es Luz Marmorín y les voy a hablar sobre la metadona. La metadona es un opioide sintético de potencia similar a la morfina. Aunque esta produce una euforia menor a esta, tiene un potencial de acción mucho más prolongado y se absorbe muy bien por vía oral. Luego tenemos el mecanismo de acción. Esta va en que son agonistas potentes a los receptores mu. Tiene una acción farmacológica mucho más prolongada y posee características cualitativamente similares a la morfina. También poseen propiedades como antagonistas sobre los receptores N-metil de aspartato. Sus acciones van en que la actividad de analgesia es equivalente a la morfina, pero esta última se absorbe parcialmente en el sistema digestivo y la metadona se absorbe muy bien por vía oral. Y esta, al igual que la morfina, pueden producir un aumento en las presiones biliares y estreñimiento. Luego encontramos los efectos adversos de la metadona. Estas van desde producir una dependencia física debido a la falta de metabolitos activos, también pueden producir taquicardia helicoidal en ocasiones o situaciones determinadas, o pueden causar una sobredosis si no se toma en cuenta la prescripción de una tolerancia cruzada incompleta, es decir, al combinar la metadona con otro opioide. Luego tenemos el fentanilo. El fentanilo es un agonista sintético opioide, el cual se utiliza por las acciones o propiedades que posee como analgesia y anestesia. Esta tiene un potencial de acción muchísimo mayor a la morfina y a la heroína, pues se dice que el fentanilo es 50 veces superior a la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Esta se administra en pequeñas cantidades y se administra por vía transdérmica, formas de parche, sublingual, intravenosa y epidural. Este es un fármaco un fármaco lipófilo, por lo que tiene un comienzo rápido y una corta duración que va desde 15 a 30 minutos. Luego tenemos el sufentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo, que estos son derivados del fentanilo, pero que difieren en su potencia y disposición metabólica. Pues el sufentanilo es mucho más potente que el fentanilo, y los otros dos, es decir, el alfentanilo y el remifentanilo, son de menor potencia. Por último encontramos la heroína. Esta no se encuentra de manera natural, pues esta se produce por la síntesis de la diacetilación de la morfina, pues esta su mayor liposolubilidad le permite atravesar la barrera hematoencefálica más rápido que la morfina.
y se convierte en morfina en el organismo, pero sus efectos duran aproximadamente la mitad. En Estados Unidos esta es ilegal, no se utiliza para ningún fin terapéutico, pero en otros países sí se utiliza a fin de calmar los dolores causados por el cáncer. Buenas tardes, mi nombre es María Velázquez y comienzo a exponer qué es la oxicodona. La oxicodona es un derivado semisintético de la morfina. Este se activa por vía oral y a veces se puede formular con ácido salicílico y con paracetamol. Se utiliza para tratar los dolores moderados o intensos. Este tiene muchas propiedades en común con la morfina. Este se puede metabolizar con productos de menor actividad analgésica. La excreción de este fármaco es por vía renal. Luego seguimos con la hidromorfona e hidrocodona. Estos son analgésicos semisintéticos de la morfina y la codeína. Estos se activan por vía oral. La hidromorfona es de 8 a 10 veces más potente que la morfina por vía oral porque tiene mayor eficacia como analgésico y se usa más a menudo para tratar los dolores intensos. Este se combina con acetaminofeno y ibuprofeno para tratar como tal el dolor intenso de cualquier patología que presente el organismo. Seguimos con agonistas moderados. Tenemos la codeína. La codeína es un analgésico menos potente que la morfina, pero tiene mayor eficacia por vía oral. Su acción antitussígena significa que es un fármaco empleado para tratar la tóxica. Este fármaco tiene un potente adictivo, ya que si se consume en mayor paso puede tener procesos adictivos. Agonistas, antagonistas mixtos y parciales. Tenemos la pentazocina. Estos analgésicos se utilizan para combatir el dolor moderado por vía oral o parenteral. Estos, en dosis muy alta, pueden ocasionar disminución arterial, aumento de la presión arterial y psicosis, taquicardia y mareos. Seguimos con la bupremorfina. Este se clasifica como un agonista moderado por vía oral o parenteral. Estos, en dosis muy alta, pueden ocasionar disminución arterial, aumento de la presión arterial y psicosis, taquicardia y mareos. Seguimos con la bupremorfina. Este se clasifica como un agonista-antagonista que se une a los receptores MIO y kappa del cerebro. Este suele tener una acción mayor o similar a la morfina. Este se administra por vía parenteral o sublingual. Su acción es prolongada y se emplea para tratar dolores intensos. Luego seguimos con la nalbuphina y butorfanol. Estos dos fármacos desempeñan un papel poco importante en el tratamiento para el dolor intenso, ya que estos dos fármacos no se encuentran por vía oral. Estos dos fármacos pueden llegar a ocasionar psicosis, presión arterial, pero no ejercen ninguna secuela en el corazón. Buen día, profesor. Mi nombre es Georgina Martínez y para continuar voy a hablar un poco acerca de otros analgésicos. Bueno, primeramente podemos nombrar el tramadol. El tramadol es un analgésico tipo opioide que alivia el dolor actuando sobre células nerviosas específicas de la médula espinal y del cerebro. Este es un agonista puro no selectivo sobre los receptores opioides delta, kappa y mu, con mayor afinidad por los receptores mu. Tras la administración oral de tramadol se absorbe más de un 40% de la dosis, independientemente de la ingestión simultánea de otros medicamentos. La biodisponibilidad es de aproximadamente el 20%. El tramadol posee una elevada afinidad muscular, siendo su unión a las proteínas plasmáticas de aproximadamente 20%. La concentración plasmática máxima se alcanza 3 horas después de la administración. La vida útil no supera las 6 a 8 horas. El tramadol atraviesa la barrera hematoencefálica y la placentaria y en unos porcentajes mínimos pasa a la leche materna. Independientemente del modo de administración, la semivida es de aproximadamente 6 horas. El tramadol y sus metabolitos se eliminan casi completamente por vía renal, aproximadamente un 90% de ellos. Además, inhibe débilmente la recaptura de noradrenalina y de serotonina. Se utiliza en el tratamiento de dolor moderado a moderadamente intenso. Su actividad depresora de la respiración es menor que la de la morfina. También tenemos el tapentadol. Este es un analgésico opioide de acción central de la clase bencenoide, con un modo de acción dual como agonista del receptor opioide mu y como inhibidor de la recaptación de norepinefrina. La analgesia ocurre dentro de los 32 minutos de la administración oral y dura de 4 a 6 horas. Es similar al tramadol en su mecanismo de acción dual, a saber, su capacidad para activar el receptor opioide mu e inhibir la recaptación de norepinefrina, pero, a diferencia del tramadol,
solo tiene efectos débiles sobre la recaptación de serotonina y es un opioide significativamente más potente sin metabolitos activos conocidos. El tapentadol no es un profármaco y por lo tanto no depende del metabolismo para producir sus efectos terapéuticos. Esto lo convierte en una opción analgésica de potencia moderada útil para los pacientes que no responden adecuadamente a los opioides de uso más común, debido a la disposición genética, además de proporcionar un rango de dosis-respuesta más consistente entre la población de pacientes. La potencia del tapentadol se encuentra entre la del tramadol y la de la morfina, con una eficacia analgésica comparable a la de la oxicodona, a pesar de una menor incidencia de efectos secundarios. Generalmente se considera un opioide moderadamente fuerte. Los antagonistas de los opioides. Los antagonistas de los opioides se unen con alta afinidad a los receptores opioides, pero no activan la respuesta mediada por estos. La administración de antagonistas de opioides no causa efectos profundos en los individuos normales, pero en pacientes con dependencia de opioides contrarresta rápidamente el efecto de los agonistas, como por ejemplo la heroína, y precipita los síntomas de abstinencia de opiáceos. Tenemos, por ejemplo, la naloxona. Se utiliza para revertir o contrarrestar el coma y la depresión respiratoria producidos por la sobredosis de opioides. Desplaza rápidamente todas las moléculas del opioide unidas al receptor y por lo tanto puede contrarrestar el efecto de una sobredosis de heroína. En el plazo de 30 segundos tras la inyección intravenosa de naloxona desaparece la depresión respiratoria y el coma característico de las altas dosis de heroína. El paciente vuelve a tomar conciencia y se muestra en alerta. La naloxona tiene una semivida de 60 a 100 minutos. Es un antagonista competitivo en los receptores kappa, delta y mu, con una afinidad 10 veces mayor por los receptores mu que por los kappa. Y esta diferencia es la que puede explicar por qué contrarresta fácilmente la depresión respiratoria. No produce efectos farmacológicos en individuos normales, pero precipita los síntomas de abstinencia en los consumidores que abusan de los opioides. Tenemos también la naltrexona. Este es un medicamento antagonista no selectivo de los opioides disponible por vía oral, muy usado en el tratamiento de la intoxicación aguda por opiáceos, como la codeína, la morfina y la heroína, por medio del bloqueo de los efectos de opioides exógenos. Tiene una vida media de 10 horas y una dosis oral única de 100 miligramos es capaz de bloquear los efectos de la heroína inyectada por hasta 48 horas. La naltrexona compite con la heroína y otros narcóticos a nivel de los receptores opioides y así aminora los efectos de estos agonistas de opioides. Se indica principalmente para el tratamiento de mantenimiento a pacientes adictos a opioides para que dejen de usar estas sustancias. Este no debe confundirse con la naloxona, que se usa en emergencias por casos de sobredosis aguda, en lugar del tratamiento de la dependencia crónica a las drogas, como es este caso. La naltrexona hace que disminuyan los efectos de la sobredosis por metadona, por ser un fármaco de acción más duradera. Existen evidencias de que la naltrexona disminuye el etilismo en alcohólicos crónicos y acorta los periodos de recidiva. Muchas gracias. Buenas, yo soy Maguisado y yo les voy a hablar sobre la alodinia. La alodinia se utiliza para denominar un trastorno que consiste en la percepción de dolor y otras sensaciones molestas, como quemazón, hormigueo, a partir de estímulos que no deberían provocarla normalmente. Es la respuesta dolorosa que puede producirse en cualquier parte del cuerpo y no cede normalmente con el consumo de medicamentos analgésicos como si lo pueden hacer otras sensaciones normales de dolor. Estas generalmente se caracterizan como lesiones y alteraciones en las terminaciones nerviosas, es decir, en los receptores sensoriales del dolor, como también las sensaciones desagradables pueden iniciarse o mantenerse después de que la estimulación haya cesado. En la alodinia tenemos 3 tipos. Está la mecánica o táctil, que es la manifestación más clásica de esta alteración. ¿Por qué? En estos casos aparecen sensaciones muy desagradables en respuesta a estímulos táctiles como la presión o la vibración. Y en esta se desarrollan 2 subtipos, la estática y la dinámica. La estática es cuando el dolor se produce en respuesta a un único estímulo, como la presión que se puede hacer con un dedo. Y la dinámica es la causa de una estimulación ligera y repetida, como una caricia o una fricción con una toalla. Entre los 3 tipos tenemos también la térmica, que esta puede producirse por consecuencia a estímulos calientes o fríos, que normalmente estos no deberían generar ninguna sensación de dolor. También puede ser la aparición de malestar en la piel al entrar en contacto con el agua de la ducha, por ejemplo. Tenemos también la motora,
que es cuando el dolor es causado por movimientos normales de los músculos o de las articulaciones. Las personas que tienen este tipo de alodinia pueden mostrar síntomas cuando se sientan, cuando caminan, cuando se colocan ropa o en cualquier otra situación que se produzcan movimientos normales. También tenemos las causas de la alodinia. Esta pertenece al grupo de los dolores neuropáticos que se caracterizan por tener una forma de dolor producida por daños o cambios en el mecanismo de información-transmisión del sistema nervioso periférico o central. Entonces los nervios envían señales de dolor sin que realmente haya una sensación real de dolor o algún estímulo doloroso. También es como decir que se origina por desequilibrio en los neurotransmisores o cuando los receptores sensoriales del dolor no trabajan de manera adecuada. También pueden ser consecuencias de alguna otra patología, pero ya aquí esto se denominaría alodinia secundaria. Gracias.